Bueno, vamos a empezar vamos a terminar el capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el final. Primera de Pedro 4, del 12 hasta el 19. Y por este año vamos a suspender. La próxima semana vamos a trabajar en qué aprendimos, qué aplicamos, qué no aplicamos y qué vamos a aplicar el próximo año. Ok, estábamos hablando la semana pasada con respecto al dolor y nos dimos cuenta de una cosa que de pronto no todo el mundo se ha dado cuenta. Resulta que el dolor es parte intrínseca de la vida humana, de cómo fuimos nosotros creados, de acuerdo con lo que leímos en Génesis y de acuerdo con lo que leímos en Apocalipsis. Tanto en el tiempo de Adán y Eva como en el tiempo del Apocalipsis en el futuro, el dolor físico, el dolor del corazón y esas cosas no están exentos, sino la forma del dolor y por qué el dolor. Entonces, por ejemplo, en el Génesis le dice a la mujer, tus dolores se multiplicarán. O sea, no quiere decir que antes no había dolor, sino que los dolores se multiplicarían. Al hombre le dice, ahora con dolor, o sea, con esfuerzo, vas a tener que ganarte el pan. Entonces voy a hacer que te crezcan cardos y eso, y no vas a tener una tierra pura para que puedas sembrar, para que puedas labrar y para que puedas trabajar. Así que ya vimos que, de acuerdo con esos versículos, ya había cosas que dolían. O sea, yo me supongo que podría haber cansancio o algo. Y si el hombre estaba labrando la tierra, seguramente era porque debía tener hambre y Dios había provisto para que comiera. Era una de las órdenes que le había dado el Señor, que comiera de todo árbol que había en el huerto. Por lo tanto, debía sentir hambre, porque ¿qué tal comer sin que haya hambre? No sería algo natural. Ahora, cuando Pedro está trabajando aquí y hablando sobre nosotros y cómo estamos con respecto al sufrimiento, en esta última parte del capítulo 4 hace toda una apología acerca de lo que el dolor es y lo que el dolor hace para nosotros, de lo cual nosotros casi nunca agradecemos, porque casi todo el tiempo a nosotros nos gusta quejarnos de lo que nos duele. Nunca agradecemos. Voy a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Voy a leer la Reina Valera, en la 1960, y empieza con la palabra amados. Es interesante, creo que es la primera vez que en Pedro él usa la palabra amados. ¿O ustedes se acuerdan de haber usado antes amados? Yo no recuerdo. Pero en este nos habla de los amados. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si algo extraño les estuviera ocurriendo. Al contrario, gócense por cuanto ustedes están participando de los padecimientos de Cristo, para que también en el futuro, en la revelación de su gloria, se gocen con gran alegría. Si son insultados y vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de las personas y de la gente, al acusarlos, al insultarlos, Dios es blasfemado. Pero de parte nuestra, Dios es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o como ladrón o como malhechor o por estarse metiendo en lo ajeno. Pero
si alguno de nosotros padece como cristiano, qué bonita palabra, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por eso, por estar padeciendo como cristiano. Porque, miren bien, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que somos la casa de Dios, ¿cómo será el fin de aquellos que no son la casa de Dios? O sea, que no obedecen al evangelio de Dios. Porque está escrito que si el justo con mucho esfuerzo, con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán los impíos y los pecadores que no? Así que los que padecemos según la voluntad de Dios, debemos encomendar nuestras vidas, nuestras almas al fiel, quiero hacer recalque sobre esa palabra, al fiel creador, haciendo el bien. Esa es la forma de encomendar las almas al Señor. La forma de encomendar la vida, haciendo el bien. Todo claro, parece muy claro esa descripción de Pedro, ¿cierto? Sí. Entonces, miren bien, yo quiero... Perdón, quiero decirte que Amado lo habíamos visto en 2:11. ¿Oh, sí? Yo no lo encontré después de buscarlo. 2:11. Ah, sí, le dijo Amado, sí. Muy bien, excelente. Ok. La primera cosa que nosotros no debemos hacer es sorprendernos porque nos están pasando pruebas difíciles, como el fuego, porque no es solamente una prueba, es una prueba difícil. No nos debemos sorprender. Primera cosa que hay que hacer es no nos sorprendamos. Sí, pero es que todas las difíciles me las pones a mí. No son las difíciles. Son las que Dios sabe que tú puedes soportar. Y sabe que son difíciles para ti. Por lo tanto, las pruebas son difíciles para todos en su momento y en su lugar. No hay prueba fácil, porque las pruebas están diseñadas con un propósito. Y ese propósito tiene una motivación. Entonces, las pruebas van a ser difíciles. No te sorprendas. Pero ¿cómo es que voy a enseñar la palabra de Dios y en ese momento me va a dar lo que me da? Pero, Señor, ¿no era la palabra de Dios lo que querías que yo enseñara? ¿Por qué te estás sorprendiendo? Tú no tienes que sorprenderte por eso. Eso es normal. Primera cosa que le dice que no hagamos es no nos sorprendamos. El segundo no que nos dice es en el versículo 16. No te avergüences. Esa es la segunda cosa que nos pasa. La primera es que nos sorprendemos, como si nosotros no debemos pasar por aflicción. Como si el dolor no fuera algo por el que tenemos que pasar. Como si el dolor no perteneciera a la raza humana, a este mundo y al mundo y al ser como humano, como la criatura. Como si el dolor no fuera. No, el dolor es una... Y aunque nos parezca mentira, el dolor es una bendición de parte de Dios. Nos permite entender que estamos cansados, nos permite tener hambre, nos permite soportar, nos permite sentirnos débiles y saber que podemos llegar a ser fuertes. El dolor tiene muchas bendiciones. Eso es lo que está explicando Pedro aquí.
La primera cosa es no nos sorprendamos. Pero la segunda es, cuando estés pasando por una prueba, no permitas que alguien te avergüence. Pero sobre todo, tú no te avergüences. Porque cuando estás pasando por una prueba, la vergüenza es una de esas vocecitas del diablo para que tú desistas y caigas en medio de la prueba. No, nosotros no tenemos que avergonzarnos. Si las personas te empiezan a criticar porque eres cristiano, no te avergüences. Si te preguntan cosas tan tontas como, ¿no es que usted es cristiano? Bueno, chupe. No te avergüences. No tienes que darles explicación. No tienes que ponerte a decirle, sí, yo soy cristiano. Lo que pasa es que el Señor me está pasando por una prueba. Y empezamos a dar explicaciones como, no te avergüences. No te avergüences. No hay necesidad de avergonzarse. Así que esas dos cosas que no debemos hacer deben estar presentes. Primero, no me debo sorprender. Entonces no tengo que estarle diciendo a todo el mundo, figúrate por la que estoy pasando. No, ¿por qué? Eso es normal. Estás pasando por una prueba. Y la segunda es cuando te digan, no te avergüences. Tengamos esas dos cosas, porque para las personas a nuestro alrededor, para nuestro prójimo, las pruebas son la prueba fehaciente de en quién estás confiando. Recuerda que las pruebas son las pruebas de tu fe. Así que la mejor manera de mostrar en quién estoy confiando es ni me sorprendo ni me avergüenzo por las pruebas. Al contrario, y ahora vamos para allá. Miren lo que dice. Primero, no te sorprendas, porque no es extraño. Lo que uno tiene que hacer es gozarse por cuanto uno es participante de los padecimientos de Cristo. Ok. Esta es una de las frases más raras y ricas que Pedro ha mencionado en esta carta. Gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo así? ¿Saben? Aún nosotros los que hemos confiado en Cristo, nos fascina el glamour de Cristo. Nos fascina el ser cristianos y decir que por nuestra oración sudanito o fulanito se salvó, o fue curado, o tiene de comer, o cualquiera de las cosas del glamour de Cristo. ¿Saben qué es el glamour de Cristo? Todas aquellas cosas por las cuales cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tiraban unas cosas y tiraban los mantos, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ese glamour nos fascina. Nos fascina sentir que nosotros podemos hacer los milagros, nos fascina que nuestra oración es poderosa, nos fascina decir que los que damos vamos a recibir a 100 por 1, nos fascina, esa parte del glamour nos fascina. Y se nos olvida lo que el Señor Jesús enseñó. Cuando le preguntaron a Juan, Juan no dijo, miren, ahí viene el rey de los judíos. ¿Qué dijo Juan? ¿Alguien recuerda? Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Cuando vio al Señor Jesús venir, ¿qué dijo Juan el Bautista? No. Ahí viene el mayor que yo. No.
¿Es aquí el Cordero de Dios? Eso, muy bien, Claudia. Casi mata. Nos pellizcamos, Ese, ¿qué pasó? Saltaste, Dora. señor. Saltaste. Señor. Eso es la palabra. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La descripción del Señor Jesús es la descripción del que venía a sufrir por el pecado de nosotros. Pero al pueblo cristiano en general le fascina el glamour de Cristo. Le fascina predicar de los milagros, perdón. Le fascina predicar de cómo multiplicó el pan y cómo multiplicó. Eso le fascina al pueblo cristiano. Pero no se acuerdan que el Señor vino a sufrir. Ahora bien, el problema con nosotros es que nos enseñan del sufrimiento de Cristo, pero nosotros vemos el sufrimiento hace 2000 años. Entonces, Mel Gibson tiene que hacer una película para que yo vea cómo era el sufrimiento del Señor Jesús en la pasión. ¿Cuántos se acuerdan de esa película? Yo. Lloré. Los demás no la vieron. Ah, Patricia también. Sí, yo también. Todos los años la dan. Sí. Y queda en película. También la he visto. Y queda en película. ¿Cómo verdaderamente yo puedo sentir lo que el Señor Jesús vivió? Lo veo. Pues cuando me duele a mí. Padeciéndolo yo. Eso es lo que dice aquí. Dice, En las pruebas. te lo digo, yo no lo había entendido antes. Lo entendí en esta semana. Por eso no me dejaron predicar la semana pasada, porque tenía que entenderlo. Y escuchen bien, lo que dice aquí es, porque ustedes participan de los padecimientos de Cristo. Cuando nosotros pasamos por las pruebas y los dolores en nuestra vida, lo que Dios está haciendo es, mira, así es como tu Salvador vivió por tu pecado el dolor de ese pecado. Así fue como él lo vivió. Por eso dice que yo me debo gozar. ¿Por qué? Porque debo mirar el dolor del Señor Jesús y ponerme ahora en sus zapatos. Ya le había dicho que nos colocáramos en los zapatos de los demás cuando dijo que fuéramos compasivos. Pero en este le dice, nosotros nos colocamos en el zapato del Señor Jesús y ahora sentimos el dolor en nuestra propia carne, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra mente, el dolor que él también sintió. Y podemos verlo como él lo sintió, mirando hacia el futuro. Porque ¿por qué es que lo hacemos? Para que también cuando se revele su gloria, nos podamos gozar con gran, no con alegría, con gran alegría. A un gran dolor, una gran alegría. Porque ahora podemos ver cómo es de glorioso el hecho de que yo sufro porque estoy viendo como Jesús veía. Me puedo colocar en los zapatos de mi Señor. ¿Cómo les parece? Lo que nos pasa a nosotros, pastor, es nada lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí, Sí, cuando y a cada uno lo que le toca. Al Señor Jesús le tocó así, a nosotros nos toca de otra manera, sufrimos de otra manera, pero el punto es cómo estamos viendo el sufrimiento. ¿Lo vemos como el mundo nos los ha enseñado? ¿Que todo lo que es sufrimiento es malo? ¿O lo vemos como el Señor lo vio?
es un agente para que las personas puedan ver al Señor Jesús y nosotros podamos enfocarnos en la gloria del Señor cuando venga. ¿Qué es lo que nos maltrata? Nos maltrata el hecho de que nosotros pensamos en el momento, soy castigado. Esa es la palabra, soy castigado. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron, que cuando me duele es porque Dios me está castigando. Perdón, el castigo del Señor fue hecho sobre Jesús. Algo malo Entonces, hizo en el cuando a mí me pasado duele, también. no puedo entender. Ahora, miren bien la connotación filosófica de esto. Cuando el Señor creó la luz, ¿qué había? Tinieblas. Tinieblas. Para que Él viera, para que Él dijera, la luz es buena, había que contrastarla para nosotros. Para Dios era obvio, pero para nosotros había que contrastarla con algo. Entonces nos mostró primero, estaba lleno de tinieblas, y luego hágase la luz. Y la luz era buena. No podemos entender la alegría y el gozo de la gloria del Señor si no pasamos por estos dolores por los que nosotros pasamos en esta tierra, en esta vida. Todos estos días, como tenía puesta la venoclisis, tenía que ponerme un guante para bañarme, porque si se moja, se desprende. Entonces, me ponía un guante, me ponía una cinta, y para bañarme, y me bañaba y toda la cosa. No saben la delicia de bañarse con las dos manos, sin nada. Y me costó 7 días de mi vida darme cuenta la delicia que es restregarse con las manos, ambas manos, la cabeza. Una maravilla. Ah, sí. Y estaba ahí abajo de eso y yo hacía, oh, a ver, oh, no. Ah. ¿Cómo hubiera podido entender esto sin haber pasado lo otro? ¿Cómo podemos valorar gracias, mamá. ¿Cómo podemos valorar la gloria de Cristo y la gloria que Él veía si nosotros no pasamos primero por los dolores que Él pasó por nuestros pecados? Eso es lo que Pedro está enseñando. Gócense en el dolor, porque el dolor los asemeja a Jesús. Wow. Ahora pasa a otra clase de dolor. Versículo 14. Si son insultados o vituperados por el nombre de Cristo, entonces deben estar felices. Ahora es si de afuera hacia adentro. La primera parte es yo, mi interior, debe gozarse en el momento del dolor por la increíble oportunidad que Dios nos da de decir, nos pusimos en las sandalias del Señor Jesús y podemos ver hacia adelante, hacia la gloria que nos será revelada. Eso es una cosa interna. Pero cuando somos atacados de afuera, solo por el hecho de que somos atacados de afuera, deberíamos sentirnos felices. Solo por el hecho de ser atacados, porque ¿saben qué significa? El Señor lo dijo, lo expresó en esta manera. Ustedes serán aborrecidos, porque si me aborrecieron a mí, ¿qué pueden esperar ustedes?
si te aborrecen porque tú reflejas a Cristo, ¿es la mayor felicidad de un cristiano? ¿Sabes por qué? Porque las personas están viendo que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Las personas, si te vituperan por ser cristiano, es porque las personas están viendo a Cristo en ti. Y si no, y es el propósito de poder, de que estamos en esta tierra. El propósito de nosotros es mostrar a nuestro Señor. Así que si alguien ve a tu Señor en tu comportamiento y en tu andar, no te avergüences. No te parezca, ¿por qué me tratas así si soy tan bueno? No, al contrario, debes estar feliz en tu corazón. Debe haber algo que salte y diga, oh, las personas pueden ver la gloria del Espíritu Santo en mí. ¡Wow! Soy la representación física del fruto del Espíritu Santo. ¡Wow! Y si quedara ahí. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por parte de nosotros es glorificado. Y en ese mismo momento, tu vida está dando la gloria a Dios. Porque las personas están viendo tu reconocimiento de que tienes un Señor y que ese Señor es Dios. Entonces tú no tendrás que decir gracias porque soy algo, sino gracias soy de Cristo. ¿Ustedes creen que glorificar a Dios es levantar las alabanzas, levantar las manos y hacer así y cerrar los ojos y no hay cosas? Miren lo que dice Pedro. Pedro dice aquí claramente, ciertamente. O sea, amén, amén. Ciertamente. Ellos lo blasfeman a él, pero tú le das la gloria. La forma de glorificar a Dios, no estoy diciendo de que hacer alabanza, de que cantar y de que decir los salmos, eso no sea correcto. Eso sí es una forma de glorificar a Dios. Eso es correcto. La iglesia debe hacerlo. Pero cuando uno está en el mundo con prójimos que no son creyentes, la mayor manera de glorificar a Dios es que las personas te vean a ti y te vituperen por estar en Cristo. Porque entonces ellos, sin darse cuenta, están dando la gloria al que te cambió. Y ojo con este último dato que les voy a dar de ese versículo. Cuando te estén diciendo cosas como esa, no te preocupes, no es contigo, es con él. Ciertamente, de parte de ellos, ¿tú eres blasfemado? No, él es blasfemado. No se está metiendo contigo, se está metiendo con él. ¿Quién sabe si Dios no está usándote para que esa blasfemia se convierta en llanto? Y esa misma persona algún día tenga la posibilidad de glorificar al mismo Dios que en ese momento está blasfemando. Hágame el favor. Y vamos para el 15. Así que, ahora, después de el trasfondo apologético del dolor y de cómo podemos llegar a sufrir y de lo que el sufrimiento puede hacer, miren lo que puede hacer. Puede hacerte ver la gloria de Dios desde el momento del sufrimiento y puede hacer ver a los otros en ti la gloria del mismo Dios por ese mismo sufrimiento.
¿Ah? Ya en serio. Este tipo es increíble. Bueno, entonces el 15 dice, así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por metido. No padezca por hacer las cosas mal. O sea, si padece por hacer las cosas mal, bueno, es una consecuencia de que estás haciendo algo mal. O sea, si vas a la cárcel porque mataste a fulanito, bueno, es una consecuencia. Hay sus razones tendrá. No obres como ladrón. No obres como el que hace cosas malas. No tienes que comprar al policía. Si hay que pagar, hay que pagar. ¿Por qué? Porque es que tú cometiste un error. Y cuando tú cometes un error hay que pagar. Hiciste mal, tú vas a tener una consecuencia. Eso es lo natural. Siembra ladrón, vas a ser robado. Siembra homicidio, vas a ser muerto. Siembra cosas malas, males te van a llegar. Siembras entrometido, te van a entrometer en tu vida. Eso es una ley de la vida. Funciona para todo el mundo. Todo lo que tú siembras, eso recoge. Ya está. Pero los cristianos, no debemos padecer por esas cosas. Si vamos a padecer, dice el versículo 16, si vamos a padecer, debemos padecer como cristianos. O sea que los cristianos ni somos homicidas, ni somos ladrones, ni tratamos de hacer las cosas mal, y tampoco nos metemos en lo que no tenemos que meternos. Miren bien, no matamos, no robamos en cualquiera de las... A ver, no matamos en cualquiera de sus formas, a menos que Dios diga, pero no matamos en cualquiera de sus formas. No robamos en cualquiera de sus formas. No hacemos males en cualquiera de sus formas. Y no nos metemos con lo ajeno en cualquiera de sus formas. El cristiano vive una relación con su Señor Jesús. Ah, pero pastor, yo a veces caigo, yo a veces sí me he robado un lápiz, pero no me he dado cuenta y no lo he devuelto. Es más, es muy bueno. Todavía lo tengo en la casa. Ok, ¿podemos caer? Sí, podemos caer. Pero incluso cuando caigamos, debemos resarcir esa caída como cristianos para que nos vituperen. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Te robaste el vaso? No, es que ya llevo como 3 meses con ese vaso aquí. ¿Cómo voy a llegar yo con ese vaso ahora allá donde fulanita? No, que va a pensar que me lo robé. Y... No, sí. Ve donde fulanita y devuélvele el vaso. Y si puedes, devuélvele 2 más. Yo me llevé este vaso. No, pero ¿cómo te vas a llevar ese vaso si era el vaso que me faltaba de mi abuela, que me lo había dejado en la herencia? Te vengo a devolver el vaso y tienes toda la razón y te pido perdón. ¿Es lo que Jesús haría? Bueno, no pediría perdón porque no hace eso, pero es lo que Jesús nos ha dicho que debemos hacer. Cuando nosotros cometemos un error, resarcimos, punto. Toda la ley del Antiguo Testamento dice que si tú haces algo, tiene una consecuencia. Hagámoslo como cristianos, es lo que dice aquí. Y entonces, cuando la persona nos insulte, cuando la persona nos diga, hey, tú no hay que eres cristiano y en cambio te llevas el vaso, no te avergüences porque eres feliz, porque las personas están viendo en ti a alguien que es de Cristo. Ya está, eso es lo que dice el versículo.
Ahora, viene un versículo que todo el mundo usa de una manera distorsionada. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y dice el versículo 18, si el justo con dificultad se salva, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ese es el Proverbios 11:31. Entonces Pedro en el versículo 17 está recordando lo que Proverbios 11:31 dice, para colocarlo en el tiempo, en el tiempo de la iglesia. Esto era Proverbios, Antiguo Testamento, ahora lo coloca en el tiempo de la iglesia. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Pero ¿cómo así? Si ya el juicio se dio en Cristo, ya fuimos juzgados, somos justificados, ¿cómo es que el juicio? Ajá. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué está diciendo? ¿De qué clase de juicio está hablando? ¿Del juicio eterno que fue pagado por el Señor Jesús? No. Está hablando claramente, ¿por qué? Porque lo está mostrando en el versículo 18, que si el justo con dificultad se salva, o sea, no es, ya es justo. Está diciendo el versículo 18, dice, ya es justo. Pero para vivir la vida de salvación se vive con dificultad, se vive con dolores. No es fácil. Y si le agregas el hecho de que tu vida como cristiano es una vida que va en contraposición a la vida del mundo, tú vas en contra del río de gente que viene contra ti. Entonces, el justo con dificultad se salva. El juicio por las cosas malas que nosotros hagamos, por las decisiones malvadas que nosotros hagamos, por los pecados en los que caigamos, ese juicio tiene que empezar por nosotros. La gente tiene que ver que, oiga, sí, es cierto, el señor robó, el señor va para la cárcel, sí. ¿Y usted acepta ir a la cárcel porque robó? Sí. Ok. El juicio empieza por casa. O sea, todo lo que Dios definió que debía pasar cuando uno comete un pecado, la consecuencia, hay que pasarla. Todo el mundo te dice a ti que tú necesitas pasar por encima de la consecuencia. Entonces tú le pagas al agente de tránsito, entonces tú sobornas para no tener que esperar los papeleos, entonces tú te cuelas en la fila porque es que ya voy tarde, es que tú te metes en el taxi antes que la señora que había levantado la mano primero, porque es que tú necesitas llegar temprano al trabajo. ¿Me explico? Y si te pasan las cosas que te pasa por hacer las cosas como homicida, ladrón, malhechor y entremetido, acepta el juicio de esas cosas. ¿Por qué? Porque el juicio empieza por casa. Nosotros debemos dar el ejemplo. Pero, Luis Carlos, pero, a ver, te vale 350 ese parte. ¿Por qué no le damos aquí el billetico de 50? No. ¿Por qué? Yo cometí un error. Estacioné mi silla en lugar prohibido. Pago por haberlo hecho mal. Pero todo el mundo lo hace, todo el mundo. Pero el Señor a mí me ha enseñado que si yo cometo un pecado, el pecado tiene una consecuencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las personas enseñan esto de otra manera y no se las voy a enseñar. Ustedes ya la saben. Lo que Dios
Y eso lo enseñan así porque sacan este versículo y lo quitan del contexto de todo lo que está diciendo Pedro, obviamente, entonces enseñan otra vaina. Pero lo que dice aquí es eso. El justo con dificultad, o sea, que los que vienen caminando aquí, si yo voy con dificultad y me toca pagar por esas cosas, y yo he sido ya justificado, ¿cómo será los que no? ¿Cuánto pagarán los que no? Los que ni siquiera tienen la posibilidad de pedir perdón. Ni creen en pedir perdón. Así que vivamos la vida como Dios dice. Que nos va a doler. A todos nos duele. Tú puedes ser cristiano, puedes ser musulmán, puedes ser sintoísta, puedes ser fakir, puedes ser lo que quieras. En esta tierra hay dolor. Y el dolor es una bendición. Porque depende de para qué me duele. Depende de la motivación por la que me duele. Si mi motivación es que Cristo sea presentado, entonces el dolor tiene una razón de ser. Cuando salió mi examen, llevaba, escuche bien. A ver, ¿por qué me estoy poniendo ¿cómo se llama eso? De ejemplo. Es porque lo tengo vivido. No porque ustedes no hayan pasado por las mismas cosas o por algunas cosas similares, sino porque lo tengo vivo de la tontería de mi cabeza. Miren bien. El domingo que me fui al examen, me tomaron un examen y en el examen me hicieron un urocultivo. Los urocultivos se demoran, como ustedes saben, unos 3 días en salir. Mientras tanto, ya me estaban poniendo la droga. Llevaba 3 días de droga. Fue cuando me dio esos vaídos y esas cosas que me estaba mal. Al día siguiente, los vaídos llega aquí la doctora y dice, miren, el urocultivo salió negativo. ¿Qué saltó inmediatamente a mi cabeza? Estoy padeciendo todo esto por nada. Y luego me toca seguir padeciendo porque tengo que completar el tratamiento de 7 días por nada. No, ¿cómo? Eso fue lo que vino a mi cabeza. Y el Señor me susurró. Ustedes saben, cuando yo estoy diciendo susurró, no es que hubo una vocecita, sino en el corazón. ¿Qué estabas hablando ayer con la enfermera? La diferencia entre el pastor de la iglesia tal y yo. ¿Y qué vio ella en ese pastor? ¿Y qué ha visto en ti? ¿La cogieron? ¿Entendieron? Esa fue la explicación. Esa fue la explicación del Señor. No. Y el glorioso Espíritu mío reposa sobre ti. Feliz. Porque las personas pueden verme. ¿No has entendido? Sigues pensando en que tú eres el centro. No. Yo contigo ya hice la labor, pero hay un montón que todavía no me conoce. Y necesito que tú me muestres. Wow. Eso cambia la perspectiva. Ok, póngame la otra. Por eso el versículo 19
De modo que los que padecemos según la voluntad de Dios, por favor, si tienen un lápiz, un plumero, lo que sea, subrayen la palabra encomienden. Encomienden. Lo que nosotros debemos hacer todos los benditos días es empezar a pensar como Cristo, escoger nuestra vida y decirle al Señor, mira, toma mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi andar, mi cuerpo, tómalo, te lo estoy encomendando. Úsalo, haz lo que sea necesario, porque no hay mejores manos que tus manos. Y yo sé eso, porque es que tú me creaste. Yo sé eso porque el rasgo característico de alguien que no cambia es fidelidad, porque nunca vas a cambiar tu condición de mi creador. Por eso, toda mi vida, agarra mis pensamientos, úsame, o sea, mira, si tengo que pasar por la que tenga que pasar, dale, con tal de que tú seas mostrado. No me dejes estar metiéndome en lo que no me importa. No me dejes estarme metiendo en lo que a ti no te importa. No dejes que sea un homicida ni con mi boca, ni con mis acciones, ni con mis omisiones. No me permitas quitarle nada a nadie, nada, porque yo tengo todo en ti. Y permíteme vivir haciendo el bien siempre. Aunque los demás hagan el mal, a mí, por favor, permíteme hacer el bien siempre. Yo necesito encomendar mi vida a ti. Así que si padecemos según la voluntad de Dios, primero no nos sorprendamos si llega prueba difícil, porque no hay prueba fácil. Segundo, gocémonos en el Señor porque podemos andar en sus sandalias. Tercero, si nos atacan, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, felices, porque estamos mostrando la luz del Señor. Y si caemos en algún pecado, aceptemos con humildad que hemos caído. Y aceptemos con humildad las consecuencias de esa caída. Eso es hacer el bien. Y cuando nosotros vivamos el dolor desde esta perspectiva, podremos vivir el dolor como la vivió el Señor Jesús, con los ojos enfocados en la gloria que viene. ¿Sabes qué, Señor? Como nunca hemos tenido tiempo para hablar sobre cosas interesantes, hacía rato que no conversábamos tanto, ¿no? Los afanes de este siglo, como dijiste.
ha sido una maravilla, realmente. Gracias. Gracias porque tu palabra se cumple. Si alguno está pasando por dificultades como esa, acompáñeme por favor a lo que me mostró el Señor en 2 de Corintios. Capítulo 1. No sé por qué se me había olvidado esto. Y el Señor me lo recordó. Versículo 3. 2 de Corintios capítulo 1, desde el versículo 3. Dice, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? Sí. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, no con nuestra consolación, sino por medio de la consolación con la cual nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de nuestro Señor, así también abunda por el mismo Señor Jesús nuestra consolación. Y si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación. En este caso, como pastor. La cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Y nuestra esperanza respecto de nosotros o de vosotros o de ustedes es firme, porque sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también somos compañeros en la consolación. Porque así como fue consolado el Señor Jesús ahora nos consuela a nosotros. Y nosotros tenemos el poder para consolar a otros. Por Dios que nos consuela. Muchas gracias, Señor.